tal? ¿Cómo está? Sea bienvenido a este resumen semanal de Senado Noticias. Como es habitual, les estaré contando lo mejor de la semana en cuanto al trabajo de comisiones, también algunos proyectos que fueron debatidos por la sala de sesiones y mucho más. Soy Betsabe Fuentes, vamos de inmediato con la revisión de noticias. Y comenzamos contándoles que la Comisión de Trabajo suspendió el trámite del proyecto que crea un seguro para trabajadores independientes o a honorarios. El presidente de esta instancia legislativa, el senador Juan Pablo Letelier, dijo que esta iniciativa está mal diseñada. Además, esta semana fue promulgada ley el ingreso familiar de emergencia tras aprobarse en el Congreso Nacional el veto presidencial que repone los montos y la forma en que se entrega este beneficio. Los invito a revisar ambos informes. Quienes día a día deben ganarse el sueldo y emitir una boleta de honorarios por sus servicios son probablemente uno de los grupos de trabajadores más perjudicados a raíz de las restricciones que ha debido imponer la autoridad para controlar la pandemia del COVID-19. Es por eso que era muy esperada la propuesta del gobierno para ir en ayuda de este sector. Sin embargo, el mecanismo escogido no convenció a los integrantes de la Comisión de Trabajo del Senado. Consultar la voluntad del Ejecutivo de avanzar en un mecanismo más bien inmediato de entrega al beneficio y separarlo de la discusión de un mecanismo de mayor plazo, que es finalmente lo que nos complica. Si es que existe la voluntad, me parece bastante lógico el poder separar la ayuda puntual a las personas que están trabajando o que trabajaban honorario de aquel sistema permanente para poder generar cierta estabilidad de estas personas que son, de hecho, las más vulnerables o una de las más vulnerables en la escala laboral. El debate se da en el marco del rechazo de las cifras para el ingreso familiar de emergencia propuesto por el gobierno y que ahora debe ser reevaluado por el mismo para que pueda tener efecto, algo que influye también en el debate de la ayuda para los trabajadores independientes, más aún cuando el proyecto cuenta con una urgencia de discusión inmediata. Efectivamente, tal como usted señala, presidente, la notificación de urgencia debiera pasar por la sala y la sesión va a ser el día miércoles. Sin perjuicio de ello, la voluntad del Ejecutivo justamente es poder renovar esta urgencia de modo tal de dar espacios suficientes y necesarios en la discusión de este proyecto de ley. Es necesario que pensemos como comisión cómo ayudar. Mi inclinación es rechazar este proyecto, pero no tengo problemas de postergar la votación si eso ayuda a que con el Ejecutivo y los colegas podamos de conjunto ver cómo contribuir a crear un mejor clima en el debate del proyecto del ingreso mínimo mensual, que el Ejecutivo tendrá que definir qué tipo de veto manda. Justamente con la intención de colaborar y sumarse al debate de los diferentes mecanismos de ayuda a las familias chilenas, es que la Comisión de Trabajo del Senado suspendió por unanimidad la tramitación de este proyecto de ley. Ahora está en manos del Ejecutivo encontrar una fórmula que tenga viabilidad de tramitación en el Congreso, justo cuando los contagiados por el COVID-19 han superado las 30.000 personas. Tras una doble votación, la Sala del Senado despachó el veto presidencial que especifica una nueva tabla de beneficiarios y los respectivos montos del ingreso familiar de emergencia, destinado para ayudar a personas sin ingresos formales en el marco del COVID-19. Con este veto se reponen los montos mensuales que recibirán los beneficiarios durante 3 meses en modalidad decreciente, tras no lograrse un acuerdo en el Congreso en una primera instancia. Lo que significa en la práctica que el día 29 de mayo todos aquellos que han tenido un bono anterior del Estado y les corresponde este beneficio van a recibir el pago de manera automática y probablemente con este desfase, con la tramitación que tuvimos, el segundo grupo va a recibir el pago la primera quincena de junio. Nuestra preocupación ha sido siempre tener sentido de urgencia, reaccionar rápido. Este proyecto de ley fue una reacción que buscaba que el 20% de los chilenos, el 20%, recibiera el apoyo del Estado. El único dato claro es que nunca en nuestra historia había habido un beneficio social que, como decía el ministro Sichel, haya llegado a tanta gente con un mecanismo muy distinto, que ya no es por carga, es por miembro del grupo familiar, que tenga un diseño distinto.
Esta normativa beneficiará a los hogares que pertenezcan al 60% más vulnerable del país, que no pertenecen al 10% de mayores ingresos, según el Registro Social de Hogares. También recibirán el beneficio los hogares que pertenezcan al 40% más vulnerable. De esta forma, los hogares compuestos por una persona recibirán como primer aporte 65.000 pesos, el segundo mes 55.250 pesos y el tercer mes 45.500 pesos. En la tabla diseñada se especifican además los montos para familias con 2, 3, 4 y hasta 10 o más integrantes. El último grupo beneficiado son los hogares que tienen al menos un adulto mayor de 70 años o más con pensión básica solidaria. Durante el debate quedaron de manifiesto las distintas posturas respecto a la fórmula que diseñó el Ejecutivo. Algunos la catalogaron como insuficiente y otros defendieron la responsabilidad fiscal del gobierno. Y creemos, dada la situación sanitaria, que era importante que los chilenos y chilenas que van a recibir este beneficio se fueran a sus casas sabiendo que van a recibir un monto que va a ser permanente, estable estos 3 meses y no decreciente. Y lo segundo que lamentamos es el clima que se ha generado. Por lo tanto, es fácil criticar al gobierno y pedir más cuando no se puede. Aquí el gobierno está haciendo lo imposible. Y el gobierno tiene, en forma definitiva, que tener que endeudarse si es necesario para dar alimentos a la gente que lo necesita. El trámite del beneficio será automático, mientras quienes no hayan ingresado sus datos al Registro Social de Hogares pueden hacerlo desde el 20 de mayo en el sitio web www.ingresodeemergencia.cl. Seguimos revisando más noticias. La cuenta pública presidencial del próximo 1 de junio se va a realizar en Valparaíso. Al menos así lo confirmó la presidenta del Senado de la República, la senadora Adriana Muñoz, quien de paso anunció estrictas medidas de seguridad para la ceremonia en el marco de la pandemia COVID-19. En la región de Antofagasta, además, senadores por la zona han opinado respecto a la instalación de un hospital modular para lidiar con el régimen de la cuarentena. Revisamos ambas notas a continuación. La presidenta del Senado, Adriana Muñoz, sostuvo una reunión con su par de la Cámara de Diputados y Diputadas, Diego Paulsen, para analizar los cambios protocolares que tendrá la cuenta pública presidencial del próximo 1 de junio debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus. La senadora Muñoz explicó que atendiendo el estado excepcional en que se encuentra el país debido a la pandemia, se ha definido un estricto protocolo de seguridad donde muy pocas autoridades estén presentes en la ceremonia, resguardando el distanciamiento social y la salud de todos los presentes. Tenemos un conjunto de disposiciones constitucionales y legales que hacen muy difícil considerar en este momento, a 2 semanas de la fecha que está establecida en la propia Constitución, que es el momento en que el presidente de la República rinde cuenta ante el país en sede del Congreso Pleno, y mirar cuál es la sede del Congreso Pleno, que está definida en la Ley Orgánica Constitucional, que la sede del Congreso Pleno es Valparaíso. Eso nos llevaría entonces a un trabajo intenso en 2 semanas, a una reforma constitucional y una reforma de la Ley Orgánica Constitucional. Hemos conversado con el presidente de la Cámara de Diputados y nosotros tenemos dispuesto ya desde hace cerca de un mes un protocolo de funcionamiento, un protocolo de trabajo en torno a la cuenta del señor presidente de la República. Esta no puede ser cualquier cuenta pública. Tiene que efectivamente hacerse en la sede del Congreso Nacional, que es en Valparaíso. Si es que hubiese una situación distinta desde el punto de vista del aumento de los contagios, habrá que revisar y habrá que legislar rápidamente para hacer un cambio, pero ciertamente lo importante es que esta cuenta pública no sea como cualquier otra. Por tanto, tomando todas las providencias para evitar que sea un foco de contagio. Ha habido reformas constitucionales muy importantes que permiten las sesiones telemáticas, pero al mismo tiempo hay normas que están vigentes respecto de las características que tiene que tener la cuenta del presidente en el Congreso Nacional. En ese contexto, creo que es necesario tomar todas las providencias para que esta cuenta se realice, aprovechando los medios telemáticos y evitar de esa forma que sea un foco de contagio del COVID-19. Y es que por primera vez este 2020 una cuenta pública abordará una de las crisis más inusuales en nuestra historia republicana, la emergencia sanitaria por el COVID-19. Por ello se experimentará cambios protocolares significativos. Por su parte, el ministro de la SECPRES, Felipe Guard,
dijo que la moneda está analizando la petición del alcalde de Valparaíso, Jorge Charp, de trasladar esta cuenta desde Valparaíso a Santiago, dependiendo del índice de contagios que se genere en los próximos días. Alrededor de 1.000 casos y una decena de fallecidos es el saldo del coronavirus en la región de Antofagasta, una zona del país que ha presentado diferentes aristas en torno a esta pandemia, donde tanto la capital regional como Mejillones han debido afrontar régimen de cuarentena y donde las fiscalizaciones han dejado decenas de infraccionados, tanto peatones como en el comercio. El senador Pedro Ayala pidió a los antofagastinos que acaten las medidas para su protección y, a su vez, que las instrucciones sean claras y coordinadas de parte de las autoridades. Antofagasta y Mejillones comienzan a vivir sus primeros días de cuarentena. Por esa razón queremos hacerle un llamado a la comunidad a que cumpla la cuarentena, que se queden en sus casas, que salgan solamente si es absolutamente necesario. Se ha demostrado que una forma eficiente de disminuir la cantidad de contagio por coronavirus es el distanciamiento social. Por esa razón es importante quedarse en casa. También queremos reiterar el llamado a las autoridades a que puedan entregar la información en forma clara, precisa a la ciudadanía de qué cosas van a funcionar y cuáles no durante la cuarentena. Creemos que es muy importante ayudar a bajar el nivel de ansiedad que tienen hoy día muchas personas por la situación que se está viviendo. Y es que las autoridades locales han tenido que lidiar con manifestaciones ciudadanas y la falta de responsabilidad de algunos que incluso han ido a la playa. Paralelamente se han ejecutado planes de vacunación por la influenza en diferentes puntos, así como operativos de sanitización en la locomoción pública y hogares de ancianos. Al interior de la provincia del Loa ya se habla de la inédita suspensión de la fiesta religiosa de Iquina para septiembre, mientras la situación de la alta minería también ha debido tomar protocolos especiales. Pero un anhelo que se concreta es el del hospital modular de campaña que se venía montando desde hace semanas para la atención de los infectados. Las instalaciones, que comenzaron a estar operativas, fueron visitadas por ministros de Estado, autoridades locales y el senador Alejandro Guiller, quien dijo haber solicitado medidas en favor de médicos y profesionales extranjeros de la salud que residen en Antofagasta para que puedan actuar, así como ayuda económica a familias vulnerables y municipios que puedan colaborar con la actividad de pequeños emprendedores. Este es el hospital de campaña que se está habilitando en Antofagasta para recibir a las personas que no han desarrollado la enfermedad en forma grave. Se están tomando las medidas, Antofagasta y Mejillones están en las zonas ahora de cuarentena y se ha hecho una visita con el ministro de Defensa y la ministra secretaria general de Gobierno para coordinar toda la puesta en marcha de la fiscalización y cumplimiento de la cuarentena. Le hemos pedido ayudas especiales para los municipios que se están quedando sin recursos y ahora más que nunca lo necesitan para ayudar a la población. Aquí todos juntos vamos a salir adelante, pero tenemos que coordinarnos y las regiones necesitan más apoyo. Lamentablemente, a los casos existentes en la cárcel concesionada Nudo Uribe, en el Servicio de Salud Antofagasta y hogares de adultos mayores, se agrega la crisis humanitaria en torno a los cientos de bolivianos que en diferentes puntos regionales, especialmente en la frontera cercana a Calama, carecen de insumos básicos y a quienes se les ha negado el retorno a su país. Mientras los municipios no dan abasto y la Cruz Roja colabora con el auxilio de los extranjeros, se espera que las gestiones con Cancillería puedan permitir que se produzca el regreso de los altiplánicos a su país y con ello salgan del riesgo que involucra su precaria aglomeración, en algunos casos, en sectores de la vía pública. Y los avances en la reforma al Código de Aguas, como también de la Ley de Migración y Extranjería, y la preocupación de los pescadores de nuestro país a raíz de la pandemia son los temas que revisamos a continuación en el siguiente bloque de comisiones. El director de ONEMI, Ricardo Toro, expuso ante la Comisión de Defensa por el proyecto que reserva para el Estado una porción del espectro radioeléctrico. Si bien los senadores realizaron consultas, la autoridad se cuadró con la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Guidi, quien había anticipado que como el texto trata de la banda de 700 MHz, se deben comprobar múltiples aspectos para que la determinación no cause complicaciones con el 5G aún en proceso. Es por esto que se encargó un estudio al respecto, por el cual aún se deben esperar sus conclusiones. El senador Kenneth Pugh comentó algunos detalles. Hasta la fecha, lo que se ha hecho es levantar información que permitan determinar la necesidad de tener por ley una reserva especial del Estado de 20 MHz en la banda de los 700 MHz. Esperaremos a tener más información y conocer los resultados de este informe encargado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones que nos den la factibilidad de poder hacer esto y si realmente es tan eficiente.
Sumando pendientes, concluyó la última sesión de la Comisión de Agricultura, esto porque a la imposibilidad de concluir las votaciones, esperando las propuestas del Ejecutivo por el etiquetado de fertilizantes, se suma la nueva postergación para analizar el revalúo de predios agrícolas con presencia de Hacienda. Esto podría quedar zanjado el siguiente lunes, así como la posibilidad de sumar a tabla el texto sobre perros asilvestrados por petición de los propios senadores. Bueno, el Ejecutivo la próxima semana tendría que traer, para poder despachar este proyecto, independiente que vamos a ver también el tema de los avalúos agrícolas con el ministro de Hacienda. Y seguramente debemos colocar otro proyecto, ¿no es cierto? Podemos colocar el de los perros asilvestrados. Las irregularidades sanitarias en los traslados en buses interprovinciales en nuestro país, en qué va el subsidio a las tarifas del adulto mayor y el funcionamiento de la red de movilidad en Santiago fueron analizados por la Comisión de Transportes. En el primer punto quedó en evidencia la falta de atribuciones en las empresas y mayor coordinación, mientras en los otros dos temas hay materias aún por definir y se pidió velar por la salud de los operarios en medio de esta pandemia. El tema del registro de los pasajeros. El que se sube al bus puede ser el Pato Donald y nosotros no podemos cambiar eso. Y no tenemos ese registro porque no es una obligación para el pasajero entregar o mostrar su carnet de identidad. Lo que acordemos es a partir del próximo año y para este año vamos a hacer un monto distinto producto justamente de la pandemia. Una buena evaluación tuvo el seminario online acerca del proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, convocado por el senador Felipe Arboe y el diputado Matías Walker, contenido emitido y disponible por las plataformas del Senado. La moción, que readecúa a diferentes cuerpos legales y sus sanciones, fue analizada desde diferentes flancos, desmenuzando su aplicación práctica y cómo viene a mejorar el escenario actual en estas dos áreas. Hay dos tipos de comiso, de ganancias, de acuerdo al proyecto, con condena previa y sin condena previa. Con condena previa es obligatorio imponerlo, sea que se trate o no de un delito económico. Respecto a los delitos económicos, el artículo 40 del proyecto establece que toda sentencia por delito económico trae aparejado el comiso de ganancia, y el nuevo artículo 24 bis del Código Penal establece que se debe imponer respecto a todo delito como obligatorio el comiso de ganancias, sean o no económicos. Entonces, un régimen general. Y sin condena previa, descansa sobre la base, obviamente no una condena, pero de un hecho que se acreditó que hay un hecho ilícito que es constitutivo de delito económico. O sea, ahí está restringido a los delitos económicos y no tiene una aplicación general como el que se impone con sentencia condenatoria. Y lo que corresponde una vez por todas es que la autoridad ingrese finalmente a discusión legislativa el proyecto de nuevo Código Penal. Mientras se discute su parte general en el Parlamento, los expertos y expertas avanzarán en consensos, improbables, sobre su parte especial. Y algún día Chile podrá exhibir un código penal de cara a este nuevo siglo, donde conductas físicas e informáticas sobre personas tengan una sanción proporcional y efectiva. El texto propone una relación más equivalente entre daño y sanción a diferencia de cierta disfuncionalidad actual, ajustes de acuerdo al patrimonio o medidas como el comiso en distinto margen, un proyecto que se espera disuada a los probables infractores y que actualmente es revisado en primer trámite en la Cámara de Diputados. Y el gobierno anunció estos días un presupuesto año 2021 austero con un recorte fiscal considerable a raíz de la pandemia. Ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el Ejecutivo informó a través del director de la DIPRES, Marcelo Acevedo, y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, un ajuste fiscal austero en el presupuesto 2021, bajo el programa Presupuesto Base Cero Ajustado, metodología de ordenamiento de los recursos, que considera un recorte del gasto público por más de 2.500 millones de dólares en una combinación de reasignación y reducción de fondos. Y es que la situación fiscal está al límite debido a los efectos del coronavirus, ya que por una parte el menor crecimiento ha impactado los ingresos públicos y el fisco ha debido recurrir a los ahorros y endeudamientos para paquetes de programas económicos en ayuda a familias y las pymes. De esta forma, el nuevo erario nacional considera recortes de gasto de inversión en un 15,2%, reducción de bienes y servicios de consumo, entre otras áreas. Sin embargo, este ajuste no incluye al sector de salud a raíz de la pandemia ni a los programas relacionados a la emergencia sanitaria. Las prioridades cambian
porque las necesidades cambian. Y lo mismo tiene que suceder con el presupuesto de la Nación. El presupuesto de la Nación tradicionalmente tiene mucha inercia. ¿Qué significa esto? Que el presupuesto del año siguiente se hace en función estricta prácticamente de lo que ocurrió el año pasado. Tomo ese como base, le agrego algo por aquí, le agrego algo por acá y tengo mi nuevo presupuesto. Creo que es importante que desafiemos esa lógica. Es la idea del presupuesto base cero ajustado, insisto, es lo que hace cualquier familia y nosotros como Estado tenemos que hacer lo mismo, particularmente en un escenario donde las prioridades van a cambiar, están cambiando y van a seguir cambiando de manera muy rotunda producto de esta crisis sanitaria. Nos interesa colaborar también en que el presupuesto se pueda ejecutar, hay una rebaja en los ingresos, seguramente habrá que hacer otros ajustes, pero lo fundamental aquí es que se haga con transparencia y priorizando lo que hoy día la gente más necesita. Lo que más necesita es ayuda financiera para subsistir, es apoyo para la inversión pública, regenerar actividad económica que a su vez genere empleo. Ese es el objetivo de esta reunión y obviamente vamos a tener una reunión próxima donde ya analicemos el detalle de la rebaja presupuestaria. Yo quedo, por un lado, preocupado por la fuerte caída de los ingresos, por supuesto, porque eso nos puede repercutir no solo este año, sino que también el próximo, pero por otro lado tranquilo porque por la vía del endeudamiento y por la vía de sacar ahorros, finalmente se va a poder responder dentro de términos fiscales ajustados, pero se va a poder responder al mayor gasto que significa hacerse cargo en lo sanitario y también hacerse cargo en el apoyo a las familias y a las pymes por parte del Estado de Chile. Revisamos más noticias legislativas con Senado.cl. ¿Qué pasó finalmente con la iniciativa sobre la dieta parlamentaria? Como ya vemos en pantalla, finalmente el Congreso aprueba esta reforma constitucional que entrega a un órgano externo la reducción de las rentas de autoridades políticas. El Senado aprobó por unanimidad el informe de la Comisión Mixta que zanjó todas las diferencias entre ambas ramas del Congreso y ahora debe ser remitido al presidente de la República para su promulgación, una importante reforma constitucional que regula todas las rentas de los parlamentarios, de los ministros y las autoridades de exclusiva confianza del presidente de la República. Vaya a senado.cl con esta y otras informaciones de proyectos que pasaron por la sala del Senado como también en comisiones. Y con esta información nos comenzamos a despedir. Los invito a que reviva cada una de las noticias a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, también en Twitter, Senado-Chile, y nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Los dejo invitados a que se quede en la grata compañía del canal del Senado. Ya viene la entrevista del periodista Julio Escobar con el senador Juan Ignacio Latorre en modo teletemático. Nos vemos.